Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 17, mes 10, Jeremías capítulo 30. Desde el versículo 1, el Señor habla de la restauración de Israel, pero en términos generales, es decir, no solo de Judá, sino también del reino del norte. Promete el retorno de los cautivos usando nuevamente la figura de un nuevo éxodo, un retorno en paz, en el que ellos volverían a adorar al Señor y donde servirían a Dios y a David su rey. Es decir, la liberación vendría a través del Mesías, quien pondría fin a la angustia y la servidumbre a la que estaba siendo sometido este pueblo. Encontramos un primer cumplimiento de esto en aquel retorno que vemos en el libro de Esdras y Nehemías, cuando ellos volvieron en varias oleadas de cautivos hacia Jerusalén, pero ahí nunca volvieron a tener un rey como habían tenido antes, en el periodo de la monarquía, sino que ese reino que se estaba prometiendo acá sería cumplido definitivamente en Jesucristo, en el nuevo pacto, donde no solo estaría el pueblo del Israel nacional, sino que a los creyentes judíos se sumarían fieles provenientes de todas las naciones, y en ese proceso estamos. Entonces el Señor está prometiendo una restauración de la tierra, pero también una en sentido espiritual, en que ellos estarían bajo el gobierno de Dios, es decir, viviendo bajo su ley y bajo su bendición, lo que finalmente es la definición del reino de Dios. Desde la segunda parte del versículo 11, sin embargo, Judá debía ser disciplinada y su castigo sería severo debido a su pecado, pero los que fueron usados como instrumentos para castigarlos serían a su vez quebrantados también, mientras que Dios promete salvación y restauración para su pueblo. Desde el versículo 18, por otro lado, también promete que Israel sería vuelto a confirmar como pueblo de Dios, anunciando un príncipe que vendría entre ellos para gobernar, versículo 21, que es el mismo que se promete en el versículo 9, cuando dice que David su rey les sería levantado. Esto implicaba no más cautividad ni opresión, y ese príncipe no es otro que el Mesías Jesucristo. Con la llegada del Mesías y el nuevo pacto en él, se restaura la comunión con Dios y su pueblo, y se aprecia lo que dice el versículo 22, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esas palabras se cumplen de manera plena en la segunda venida y en la nueva creación. Hablando sobre el establecimiento pleno de la ciudad santa, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Pero antes que esto ocurriera, primero la ira de Dios había de cumplir todo su propósito. Capítulo 31. Desde el versículo 1 el Señor confirmará a Israel como pueblo, siendo fiel a sus pactos y promesas. Esta salvación y restauración vienen del amor eterno de Dios, versículo 3, en virtud del cual los ha elegido por pura gracia. Ese amor eterno es el que ha llevado al Señor a extender su misericordia a un pueblo rebelde, pero no se refiere a todo el Israel nacional, es decir, a todos quienes llevan la sangre de Abraham, sino al remanente fiel, que es el que ha reaccionado con fe ante el Señor, el que ha seguido sus palabras. Y en este caso, ellos fueron a la cautividad con lloro, pero volverían con alegría, versículo 13. Una vez más el profeta usa la figura de la promesa de un nuevo éxodo y de la reunificación del Israel de Dios, presentando a Dios como el padre y pastor de su pueblo, quien por esta relación especial con ellos los restaurará. A cambio de su lamento les daría gozo, y su cautividad sería mutada en libertad, llenándolos de su favor y bendición. Ahí serían llamadas también las naciones, como hemos estado diciendo y como había profetizado también Isaías. Dice: mi pueblo será saciado de mi bien, versículo 14. Desde el versículo 15, aunque Efraín y Manasés fueron castigados y dispersados, Dios volvería a tener misericordia de ellos y los restauraría por medio del arrepentimiento, reuniéndolos desde la dispersión. Vemos también la disposición al arrepentimiento que debe haber en nosotros, cuando dice Efraín: conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios, versículo 18. Ahí se refiere a la tribu de Efraín como representando a todas las tribus del norte. Esa también debe ser nuestra disposición, reconocer que el Señor es el único quien puede producir un corazón recto en nosotros. Y vemos que el Señor se conmueve por su pueblo y tiene de él misericordia, versículo 20. Promete satisfacer al alma cansada y saciar toda alma entristecida, versículo 25. Por eso Jeremías despierta de esta visión, de este sueño que le da el Señor, y dice que su sueño es agradable. Meditar en estas promesas de restauración que nos hace el Señor es realmente grato y debe también confortar nuestra alma. Es importante el versículo 15 porque es citado cuando se produce la matanza de niños a manos de Herodes, y además nos habla de que estos eventos que se profetizan aquí no se limitan al retorno del exilio en tiempos de Josué y Zorobabel, y luego Esdras y Nehemías, sino que va mucho más allá, a la era mesiánica, en la primera venida del Señor Jesucristo, y luego cuando venga por segunda vez. Salmo 87. Este salmo nos habla del privilegio de formar parte del pueblo de Dios, que acá se traduce, en este lenguaje del antiguo pacto, al privilegio de morar en Sión, que
que era el monte donde estaba asentada Jerusalén. Desde el versículo 1 muestra la elección de Dios respecto de Jerusalén. Nos dice que el Señor ama las puertas de esa ciudad santa, donde estaba su templo, ese lugar donde se reúne su pueblo, más que el resto de las moradas de Jacob, que era donde ellos habitaban en particular. Es decir, también nos muestra que el Señor se manifiesta de una presencia especial y derrama su amor de una manera particular cuando está su pueblo reunido. Desde el versículo 6 se refiere a la gloria de Sión y anuncia la salvación de los gentiles. Cabe señalar que en el Nuevo Pacto la Iglesia es la Sión espiritual de Dios, como explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. La Iglesia es el templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16, en donde habita el Espíritu Santo en medio de un mundo que está bajo el pecado. En consecuencia, las promesas de Dios que se hacen al Israel terrenal se cumplen en la Iglesia a través de la fe en su Hijo, ya que los verdaderos hijos de Abraham son los creyentes, quienes reciben la herencia prometida a este patriarca, según Gálatas capítulo 3. Por tanto, esto nos enseña que la Iglesia de Cristo es más preciosa y gloriosa que cualquier otra institución o grupo humano en la tierra. Somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, conocidos por el Señor, y Él ha prometido su presencia en medio nuestro, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así, de Sión, del pueblo de Dios, se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Versículo 5. Eso nos recuerda las palabras de Hebreos 11, cuando dice que esperamos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, aquella que Él ha preparado para su pueblo. De quienes formemos parte de esa ciudad, se dirá que nacimos allí, y esa nacionalidad celestial se destacará entre todas las nacionalidades, pues tiene naturaleza espiritual, está fundamentada sobre la obra de Cristo y es aplicada personalmente a nosotros por el Espíritu Santo. En el versículo 7 notamos que el Salmo comenzó con el deleite de Dios en su ciudad santa y termina con el gozo de los redimidos en dicha ciudad. Es necesario que nos deleitemos en Dios y como consecuencia de eso nos gozaremos también con aquellos que Él ha redimido, a los que llama su esposa y su ciudad santa. Que nuestro mayor disfrute esté en la compañía de aquellos que Dios ha salvado por pura gracia y con los que compartimos la incomparable comunión del Espíritu. Proverbios capítulo 25, versículo 18, nos advierte en primer lugar de quien habla contra su prójimo falso testimonio. Esto puede ser en el contexto de un juicio, pero también en la vida diaria a través de la murmuración y el chisme. Quien difama a su prójimo es comparado con elementos que son usados para destruir, pues el daño que se hace a través del chisme y la calumnia dejan estragos que no pueden ser reparados ni vueltos atrás. Cuidémonos de esto, porque este es un gran pecado delante del Señor. De hecho, el 9º mandamiento dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Que el Señor nos libre de toda murmuración y difamación. Versículo 19. En tiempo de angustia, confiar en la persona desleal y sin escrúpulos es una calamidad. También debemos rogar al Señor para ser librados de quienes tienen esta mala conducta y de quienes buscan hacer caer a su prójimo, incluso aprovechándose de tiempos de aflicción, y por supuesto rogar para que nosotros mismos no seamos de aquellos que cometen tales fechorías. Primera a Timoteo, capítulo 2. El apóstol Pablo exhorta a la oración y lo expresa en distintos términos. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 1. Notemos todo el énfasis que pone el apóstol al decir exhorto ante todo, y también al dar todos estos sinónimos, términos que nos dan énfasis distintos, pero de la misma acción, que es la oración. Y nos habla de orar por todos los hombres. La oración no debe estar limitada a nosotros mismos, a nuestros intereses y nuestro círculo íntimo. Quien ora solo de esa manera tiene un corazón muy egoísta. El versículo 2 nos habla de que estos ruegos por todos los hombres incluyen también a los reyes, a los que están en eminencia, es decir, en este caso, a los presidentes y autoridades en general, hablando en términos contemporáneos. Y eso implica fe, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios no puede obrar de manera tan grande como para salvar a personas en esas posiciones de poder. Es algo muchas veces increíble para nosotros. Por eso mismo, el pedir por esto implica fe, porque estamos diciendo con eso que Dios es soberano, y puede cambiar el corazón de quien Él se proponga. No hay corazón que esté fuera de su alcance, porque Él gobierna sobre todo. Por otro lado, vemos también que el objetivo de esta oración es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La voluntad del Señor no es necesariamente que nosotros vivamos en una miseria o en un martirio constante, sufriendo porque sí, sino que Él quiere que, como iglesia, vivamos tranquilos, quieta y reposadamente, porque esa es la mejor manera de vivir en este mundo. Ciertamente muchos son perseguidos, están llamados a enfrentar esa persecución física, hasta la muerte incluso, en fe, paciencia y humildad. Pero la voluntad del Señor es que la iglesia pueda vivir tranquila en la sociedad en la que se encuentra, y eso pasa en gran medida porque nosotros también estamos orando. La oración es un medio que el Señor ocupa para esto, para que vivamos de esta manera.
Por otro lado, debemos ser cuidadosos porque la oración no es para que la autoridad sea exitosa en lo que desea hacer, pues esos planes muchas veces son contrarios a la palabra de Dios y el avance del Evangelio. El ruego es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente y para que esas autoridades lleguen a la salvación, permitiendo que el Evangelio sea predicado en paz y a su vez que otros puedan llegar a conocer a Cristo. Desde el versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos tener una mentalidad de misiones constante. La misión no es solo ir a un territorio lejano, sino también como iglesia siempre estamos haciendo misión en donde nos encontramos. Por supuesto, debemos querer que los que no han sido alcanzados lleguen a conocer el Evangelio, pero también nuestra vida de iglesia siempre es una misión. También aquí donde nos encontremos. Vemos entonces que nuestra mentalidad no debe ser simplemente de sobrevivencia como iglesia, como si nos estuvieran apedreando desde afuera y solo tuviéramos que resistir hasta que venga el Señor, sino una mentalidad expansiva de que el Evangelio se extienda y sea conocido entre aquellos que aún no glorifican al Señor en nuestra sociedad y también lejos de ella. Desde el versículo 5, Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por consiguiente, esto nos habla de que toda relación con Dios y comunión con Él pasa exclusivamente a través de Jesucristo, quien es Dios y hombre. Él lo es justamente para representarnos y mediar delante de Dios por nosotros. Y Él se dio a sí mismo en rescate por todos, dice el versículo 6. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo fue llamado para dar testimonio de este Jesucristo, versículo 7. Y también la razón por la que nosotros mismos somos salvos para dar testimonio de Jesús. Desde el versículo 8, en este pasaje dice también que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Acá se refiere específicamente a los varones. Luego da instrucción a las mujeres, a que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Es decir, su adorno y su vestimenta debe ser decorosa en primer lugar. En este caso se refiere también a no ostentar, a no tener ropa lujosa para exhibirla o jactarse de ella. Y podemos deducir de esta porción que en ese tiempo existía una práctica de ostentar y que sigue hasta hoy día, pero parecía estar muy marcada la ostentación en joyas, peinados y materiales como el oro y las piedras preciosas. Por esta razón el apóstol les llama a vestirse de manera modesta, a no caer en esta ostentación del mundo. Y hoy día agregaríamos también la sensualidad que se puede observar en muchas vestimentas, donde algunas hermanas parecen no hacer una distinción entre la forma en que las mujeres del mundo se visten y la manera en que ellas deben vestirse. Pablo entonces llama a las mujeres a vestirse con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículo 10. Por tanto, la vestimenta de la que deben preocuparse principalmente es la interna de la piedad, de las buenas obras, y eso se va a reflejar en la externa, cuidando aquí de no imponer determinadas prendas de vestir como si fueran más santas que otras, sino tomando el principio de que lo que debe regir la vestimenta tanto de hombres como de mujeres es el decoro y la piedad. Desde el versículo 11, por otro lado, el apóstol establece la autoridad del hombre sobre la mujer en la iglesia. En el culto público es el hombre el que debe enseñar. La mujer está llamada a aprender, más allá de que en su casa también es la que debe enseñar de manera más directa a sus hijos. Por supuesto, el padre tiene la responsabilidad final, pero la que va a tener más contacto cotidiano con sus hijos es la mujer, y por lo mismo ella debe aprender toda la teología que pueda interiorizar, pues aunque no pueda predicar desde un púlpito, primeramente debe llegar al pleno conocimiento de la verdad y debe traspasar ese conocimiento a sus hijos. Desde el versículo 13, por esta razón, Pablo nos habla al final de que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este pasaje ha sido muy mal interpretado y ha dado lugar a muchos conflictos por la forma en que está redactado, pero debemos entender por el contexto mismo que la mujer fue la primera en cometer transgresión al creer en la serpiente y comer del fruto. Así también fue maldita en su embarazo porque sus hijos los tiene con dolor. Entonces esa maldición de la caída, por haber caído primero, se traduce en un embarazo doloroso, pero se revierte también o tiene una redención cuando la mujer engendra hijos para Dios, en el sentido que habla Malaquías, cuando habla de engendrar una descendencia para Dios, es decir, tener hijos y criarlos en fe, en amor y santificación con modestia. Por tanto, la posición de la mujer, por así decirlo, se redime a través de una maternidad piadosa. No es que ella se salve por obras teniendo hijos, sino que es un asunto más que personal. Es decir, más que hablar de mujeres en términos individuales, está hablando acá del género femenino, que se redime de esta manera. Entonces la mujer cristiana puede encontrar en esta tierra una redención de esa maldición que se dio por el pecado a través de una maternidad piadosa. Por tanto, sigamos el ejemplo y las instrucciones que el Señor nos da en su palabra respecto del rol que deben cumplir cada uno, tanto hombres como mujeres, y esto para agradar a Dios a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre.